Empiezas este vídeo quizás con escepticismo, tal vez con curiosidad o quizá con esa sensación silenciosa de que algo en tu cuerpo no termina de funcionar como debería, y no porque te falte fuerza de voluntad, sino porque durante años te han contado una historia incompleta sobre la grasa, el metabolismo y la salud. Nos han dicho que todo se reduce a contar calorías, a castigarnos con dietas extremas o a entrenamientos imposibles, pero rara vez nos explican lo que ocurre en lo profundo, en esa grasa invisible que no siempre se nota por fuera, pero que condiciona por completo cómo te sientes por dentro. La grasa visceral no es solo una cuestión estética, es una señal biológica, una respuesta del cuerpo a un entorno que percibe como hostil, inflamado y desequilibrado. Y aquí es donde empieza algo interesante, porque la ciencia moderna ha comenzado a demostrar que pequeños gestos diarios, casi insignificantes en apariencia, pueden enviar mensajes muy poderosos a nuestro organismo. Durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo era pasivo, que simplemente acumulaba grasa como un almacén sin criterio, pero hoy sabemos que es un sistema inteligente, dinámico y profundamente adaptativo. La grasa visceral actúa como un órgano activo que libera sustancias inflamatorias, altera la sensibilidad a la insulina y crea un círculo vicioso que afecta a la energía, al estado de ánimo y a la claridad mental. Sin embargo, ese mismo sistema también tiene la capacidad de responder de forma positiva cuando recibe las señales adecuadas. No hablamos de soluciones mágicas ni de promesas vacías, sino de comprender cómo ciertos compuestos naturales pueden activar mecanismos internos que llevamos miles de años utilizando para sobrevivir. Imagina por un momento que cada día, sin cambiar radicalmente tu vida, introduces un gesto sencillo que trabaja a favor de tu cuerpo en lugar de luchar contra él. Una sola taza, un ritual cotidiano, algo que no genera estrés ni culpa, pero que actúa en silencio, modulando procesos internos relacionados con la inflamación, el metabolismo y el almacenamiento de grasa profunda. La ciencia nutricional actual ha puesto el foco precisamente en estos hábitos aparentemente pequeños porque son los únicos sostenibles a largo plazo. Aquí es donde el enfoque divulgativo de Dr. William Li resulta tan revelador al recordarnos que la alimentación no solo sirve para llenar el estómago, sino para comunicarse con nuestros sistemas de defensa y autorregulación. Cuando consumes ciertos alimentos y bebidas ricas en polifenoles, catequinas y otros compuestos bioactivos, estás enviando señales bioquímicas que pueden frenar la creación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan el tejido graso visceral, un proceso conocido como angiogénesis. Este concepto, respaldado por numerosos estudios, explica por qué no todas las calorías actúan igual en el cuerpo y por qué la calidad de lo que consumes importa tanto como la cantidad. No se trata de comer menos, sino de comer de forma más inteligente, alineando tus elecciones con la biología humana. Lo más fascinante es que estos efectos no requieren cambios drásticos ni sacrificios extremos. De hecho, el estrés crónico y la obsesión constante por la comida pueden empeorar el problema, elevando el cortisol y favoreciendo aún más la acumulación de grasa abdominal. El cuerpo interpreta ese estrés como una amenaza y responde almacenando energía. Por eso, un enfoque calmado, consciente y basado en la evidencia resulta mucho más efectivo. Al integrar una bebida funcional en tu rutina diaria, no solo aportas compuestos beneficiosos, sino que también creas un momento de pausa, de coherencia que reduce la respuesta inflamatoria general. A medida que profundizamos en esta idea, empieza a surgir una pregunta incómoda, casi inquietante, porque si algo tan simple puede tener un impacto real en la grasa visceral, ¿cuántas cosas más hemos pasado por alto durante años? La industria del adelgazamiento ha prosperado gracias a la complejidad, al ruido y a la confusión.
pero la biología humana tiende a responder mejor a la simplicidad bien fundamentada. No es casualidad que muchas culturas tradicionales hayan utilizado infusiones y bebidas naturales como parte de su equilibrio diario mucho antes de que la ciencia moderna pudiera explicar por qué funcionaban. Aquí se genera una tensión interesante, porque aceptar que una sola taza al día puede marcar la diferencia obliga a replantearse muchas creencias arraigadas. No significa que el ejercicio o una alimentación equilibrada no importen, sino que el cuerpo necesita aliados constantes, no castigos intermitentes. Cada vez que eliges algo que reduce la inflamación, mejoras la sensibilidad metabólica y apoyas a tu microbiota intestinal, estás creando un entorno interno menos favorable para la grasa visceral. Y lo haces sin violencia, sin guerra interna, sin esa sensación de fracaso constante que acompaña a tantas dietas. Este primer paso no es una solución definitiva, pero sí una puerta que conduce a entender que la salud no se construye a base de extremos, sino de coherencia diaria. La ciencia que respalda este enfoque no busca atajos, sino consistencia, y eso es precisamente lo que hace que resulte tan poderosa. En el fondo, no se trata solo de eliminar grasa visceral, sino de recuperar una relación más inteligente y respetuosa con tu propio cuerpo, escuchando sus señales y respondiendo con conocimiento en lugar de miedo. Y lo más intrigante es que esto solo es el comienzo de algo mucho más profundo que aún queda por descubrir, porque comprender el cuerpo es el primer acto real de transformación consciente. A medida que avanzas en esta reflexión, empiezas a notar que el verdadero cambio no ocurre de golpe, sino en capas, como si el cuerpo necesitara tiempo para confiar de nuevo en tus decisiones. Y ahí es donde la ciencia se vuelve especialmente interesante, porque revela que muchos de los procesos relacionados con la grasa visceral no responden a impulsos rápidos, sino a señales repetidas y coherentes. El metabolismo no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es una conversación constante entre hormonas, enzimas, bacterias intestinales y tejidos que interpretan cada estímulo que reciben. Cuando introduces una bebida funcional de forma diaria, el cuerpo no la interpreta como una moda pasajera, sino como una señal estable, y esa estabilidad es clave para que comiencen a activarse mecanismos profundos de ajuste interno. En este punto suele aparecer la impaciencia, esa voz interna que pregunta cuánto tiempo tardarán en verse los resultados, pero la grasa visceral no se formó en días ni en semanas, y pretender eliminarla de forma inmediata es ignorar cómo funciona la biología humana. La evidencia científica muestra que la reducción de esta grasa profunda está estrechamente ligada a la disminución de la inflamación sistémica y a la mejora de la sensibilidad a la insulina, procesos que requieren constancia. Aquí es donde muchos abandonan, no porque el método no funcione, sino porque no han sido educados para valorar los cambios invisibles que ocurren antes de los visibles. El cuerpo primero se reorganiza por dentro y solo después lo refleja por fuera. Cuando se habla de una sola taza al día, no se habla solo de un líquido, sino de un conjunto de compuestos que interactúan con rutas metabólicas específicas. Algunos de estos compuestos actúan sobre las células adiposas, reduciendo su capacidad para almacenar grasa, mientras que otros influyen en la microbiota intestinal, creando un entorno menos favorable para la inflamación crónica. Este equilibrio interno es uno de los pilares del enfoque que ha popularizado Dr. William Li, al explicar que la salud no se basa en atacar síntomas aislados, sino en apoyar los sistemas naturales de defensa del organismo para que hagan su trabajo de forma eficiente. Lo inquietante, y aquí empieza a construirse una cierta tensión, es descubrir que muchas de las estrategias tradicionales para perder grasa abdominal pueden estar saboteando estos mismos sistemas. Dietas extremadamente bajas en calorías, ayunos mal planteados o rutinas de ejercicio excesivamente estresantes pueden enviar al cuerpo una señal de amenaza.
Ante esa amenaza, el organismo responde protegiéndose, ralentizando el metabolismo y aferrándose a la grasa visceral como reserva de supervivencia. Esta reacción no es un fallo, es un mecanismo evolutivo que durante miles de años nos permitió sobrevivir a la escasez, pero que en el contexto actual juega en nuestra contra. La diferencia radical de este enfoque es que no se basa en la escasez, sino en la abundancia funcional. Al aportar nutrientes específicos de forma regular, el cuerpo deja de sentirse en peligro y comienza a soltar aquello que ya no necesita. Este proceso es silencioso, casi imperceptible al principio, pero profundamente transformador a medio plazo. Muchas personas describen mejoras en la energía, en la digestión y en la claridad mental antes incluso de notar cambios en el contorno abdominal. Y esto no es casualidad, porque la grasa visceral está estrechamente relacionada con el funcionamiento del sistema nervioso y con la respuesta al estrés. En mitad de este proceso aparece una pregunta que puede resultar incómoda, porque si el cuerpo responde mejor al apoyo que al castigo, ¿por qué hemos normalizado tanto el sufrimiento como camino hacia la salud? Esta duda genera un momento de pausa, casi de suspense, porque obliga a replantear años de creencias y hábitos. La ciencia no solo está revelando qué funciona, sino también qué no funciona y por qué. Y en ese descubrimiento hay una mezcla de alivio y responsabilidad, porque ya no se puede culpar únicamente a la falta de disciplina cuando el enfoque era erróneo desde el principio. La clave está en entender que cada pequeño hábito diario actúa como un voto a favor o en contra de tu equilibrio interno. No necesitas ganar todas las batallas de golpe, solo necesitas inclinar la balanza de forma constante. Una taza al día puede parecer insignificante, pero cuando se convierte en un ancla diaria de coherencia metabólica, su impacto se multiplica. Este tipo de cambios no buscan impresionar, buscan sostenerse en el tiempo, y ahí reside su verdadera fuerza. Con el paso de las semanas, el cuerpo empieza a responder de forma más eficiente a otros estímulos positivos como el movimiento, el descanso y una alimentación más consciente. Todo se vuelve más fácil, no porque desaparezca el esfuerzo, sino porque deja de haber resistencia interna. La grasa visceral, que antes parecía inamovible, comienza a perder su función defensiva. Y aunque el proceso no es lineal ni perfecto, cada día de consistencia refuerza el mensaje de que el cuerpo puede confiar en ti de nuevo. Esa confianza, más que cualquier dieta milagro, es el verdadero punto de inflexión. Cuando llegas a este punto, empiezas a comprender que el cambio real no tiene tanto que ver con lo que añades o quitas de tu vida, sino con el tipo de relación que estableces con tu propio cuerpo, porque durante años quizá lo has tratado como un enemigo al que hay que dominar, cuando en realidad siempre ha estado intentando protegerte. La grasa visceral no apareció para castigarte, apareció como respuesta a señales repetidas de inflamación, estrés y desequilibrio, y cuando esas señales empiezan a desaparecer, el cuerpo hace lo que mejor sabe hacer, adaptarse. Este entendimiento transforma por completo la manera en la que percibes la salud, porque deja de ser una carrera agotadora y se convierte en un proceso de alineación interna. A estas alturas ya nos sorprende descubrir que la ciencia moderna confirma muchas intuiciones antiguas, demostrando que ciertos rituales diarios, mantenidos con constancia, pueden tener efectos profundos en sistemas que antes se creían inmutables. La grasa visceral responde cuando el entorno interno cambia, cuando las señales inflamatorias disminuyen y cuando el metabolismo deja de sentirse amenazado. Aquí es donde cobra aún más sentido la idea de una sola taza al día, no como un truco aislado, sino como un símbolo de coherencia. Cada día que repites ese gesto, refuerzas un mensaje claro, el de que estás creando un entorno interno más seguro, más estable y más favorable para el equilibrio. Lo realmente poderoso de este enfoque es que no depende de la motivación constante, porque la motivación fluctúa, sino de la identidad que construyes a través de tus acciones. Cuando dejas de verte como alguien que lucha contra su cuerpo y empiezas a verte como alguien que lo apoya, las decisiones se simplifican.
Ya no eliges desde la culpa o la urgencia, eliges desde la comprensión. Esta transición es sutil, pero marca una diferencia enorme porque reduce el estrés psicológico asociado a la salud y ese estrés, aunque no se vea, influye directamente en la acumulación de grasa abdominal profunda. En este punto final del proceso aparece una claridad que antes parecía lejana. Comprendes que no necesitas hacerlo todo perfecto para avanzar, solo necesitas hacerlo suficiente y de forma sostenida. El cuerpo no exige perfección, exige coherencia. Cada vez que repites un hábito que reduce la inflamación y apoya el metabolismo, refuerzas una red de señales positivas que se acumulan con el tiempo. Este es el tipo de cambio que no suele protagonizar titulares llamativos, pero que transforma vidas de manera silenciosa y duradera. Resulta especialmente revelador entender que la grasa visceral no es un destino fijo, sino un estado reversible. La ciencia lo respalda, la experiencia lo confirma y el enfoque divulgativo de Dr. William Li lo ha acercado al público general de una forma comprensible y basada en evidencia. No se trata de prometer resultados milagrosos, sino de devolver a las personas la sensación de control informado, esa que nace cuando sabes por qué haces lo que haces y qué impacto real tiene en tu cuerpo. El conocimiento en este contexto no abruma, libera. A medida que integras esta perspectiva, otras áreas de tu vida comienzan a alinearse de forma natural. Descansas mejor, tomas decisiones más conscientes y te vuelves más sensible a las señales de tu propio organismo. Ya no necesitas ignorar el cansancio ni forzarte constantemente porque entiendes que la salud es una conversación continua, no una imposición. La grasa visceral pierde su función defensiva cuando el cuerpo deja de percibir amenazas constantes y ese cambio no ocurre por accidente, ocurre cuando eliges crear un entorno interno más amable y estable. El verdadero suspense de todo este proceso no está en si funciona o no, sino en darte cuenta de que siempre estuvo a tu alcance y que nadie te enseñó a verlo de esta manera. Esa revelación puede ser incómoda, incluso frustrante, pero también profundamente empoderadora, porque una vez que entiendes cómo responde tu cuerpo, ya no dependes de modas pasajeras ni de promesas externas. Te conviertes en un participante activo de tu propia salud, alguien que actúa desde el conocimiento y no desde el miedo. Al final, una sola taza al día representa mucho más que una bebida. Representa un cambio de narrativa, una forma distinta de relacionarte con tu cuerpo y con el tiempo. No es una solución aislada, es una base sobre la que se construyen otros hábitos saludables. Y cuando esa base es sólida, el resto encaja con mayor facilidad. La grasa visceral deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un indicador que sabes interpretar y gestionar. Este viaje no termina aquí, pero sí empieza con una decisión sencilla y consciente. Entender tu biología, respetar tus ritmos y apoyarte en la ciencia para tomar mejores decisiones es una de las formas más honestas de cuidarte a largo plazo. Y si este contenido te ha ayudado a ver la salud desde una perspectiva más clara y fundamentada, recuerda que el conocimiento compartido multiplica su impacto. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.